IL6 y IL10 y IL21. Las más importantes, sobre las que más información se encuentra, es IL6, IL10 y la IL11. Y eso es como de las que nos vamos a enfocar. Pero bueno, entonces estas citoquinas se unen acá, activan el receptor y hacen que JAK fosforile a STAT3 en unas partes específicas. Entonces vamos a ver, esta sería la cadena de aminoácidos de STAT3. Miren que JAK va a fosforilar específicamente la tirosina en la posición 705 y la serina en la posición 727. Entonces va a fosforilar esas regiones, esas citoquinas, y lo que va a hacer es que eso de una va a hacer que ella se pueda como dimerizar, ¿cierto? Forma homodímeros o heterodímeros. O sea, básicamente va a coger otros STAT3 y se van a unir así como unos hermanitos. Entonces, ¿a través de qué parte se unen? A través de un dominio específico, ¿cierto? Entonces, se dio la activación, la fosforilación en estas dos partes, en este dominio, por ejemplo, y luego este dominio, que es el dominio SH2, permite que se forme el dímero, ¿cierto? Entonces, o sea, llegan dos STAT y a través de, digamos que acá es un STAT y acá hay otro STAT y se van a unir a través de ese dominio, ¿cierto? Los dos dominios SH2 se unen de los dos STAT y se forma lo que es el heterodímero o el homodímero. Entonces acá una pausa. Una mutación en ese dominio no permitiría que se formara el dímero y por ende no se da el resto de la señalización. ¿Listo? Ahora, este STAT3, este dímero de STAT3 va a ir, se va a translocar al núcleo y en el núcleo se va a unir a una región específica del DNA y va a producir o inducir su síntesis, ¿cierto? Síntesis de proteínas específicas. Entonces se une a promotor de genes diana y activa la transcripción. Entonces, para poder unirse el STAT3, para poder unirse a ese gen diana, necesita un dominio de unión al DNA, que es este que vemos acá, el dominio de unión al DNA. Este dominio permite que el STAT3 se pueda unir al DNA e inducir la producción de otras proteínas, que así se da la señalización, ¿cierto? Entonces, ¿qué genes puede traducir? ¿O qué genes puede inducir? ¿O qué proteínas? O sea, la transcripción de qué proteínas induce esa señalización de STAT3, pues puede aumentar IL6, puede aumentar TGF-beta, puede aumentar el gen aire, por ahí vi, el gen aire, y puede disminuir la síntesis de interferón gamma, de IL-12 y de TNF-alfa. Y acá está la explicación que nosotros vimos en primer corte también de la vía de señalización JAK-STAT. Entonces básicamente va a llegar una citoquina, se va a unir al receptor de citoquina, que es un receptor tipo tirosina sinasa. Cuando se une la citoquina, miren que como que se juntan estas dos cadenas y van a activar a JAK, que va a fosforilar las tirosinas presentes en la parte citoplasmática. Miren que aquí JAK está fosforilando una parte del receptor y cuando fosforila esa parte del receptor hace que de una pues se venga STAT, ¿cierto? Como que reclutan STAT, pues es una parte que no mencioné ahorita, pues porque en otra imagen no se ve tan claro. Y luego los STAT se ven atraídos, bueno, por la fosforilación. Mira. Tarará, se unen ahí a esa parte fosforilada. Y luego ellos son fosforilados por JAK. Y luego eso hace la fosforilación de JAK, hace que esas dos se junten, se dimericen, que es lo que ahorita mencioné también. Y esos dos STAT juntos pues van y se translocan al núcleo y van a inducir la síntesis o la transcripción de genes, que va a hacer una síntesis, que va a generar síntesis de diferentes proteínas. Y pues sí, ¿cuáles proteínas? Pues las que ya mencioné ahorita. Ahora, ¿qué sucede si hay una mutación en lo que ya mencioné? Entonces hay una mutación en SH2 o una mutación del dominio de unión al DNA, ¿cierto? O sea, una mutación del gen genera un daño en esos dominios de la proteína, de STAT3. Entonces, por una parte, si se daña SH2, no se forman los homo o heterodímeros, y pues si no se juntan, no se da la transcripción de genes.
Y por otro lado, pues si la proteína no se puede, si STAT3 no se puede unir al DNA, no se da la transcripción tampoco de los genes. Y por ende, no hay esto que vemos acá, que es como una regulación, una disminución de IL-12, TNF-alfa, interferón gamma, y pues no podría haber un aumento de IL-2, TGF-beta y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vías se verían afectadas? Pues todas las vías que se unan a este receptor que está acoplado o que tiene que ver con STAT3. ¿Y cuáles citoquinas tienen que ver con ese receptor que está acoplado o que está unido o que genera la activación de STAT3? IL-6, IL-10, IL-11, que son como los más importantes. IL-21, IL-5, interferón gamma, TNF-alfa, pero los que más se ven descritos y los que más información hay es una alteración de estas tres. ¿Listo? Y por ende no se dan los efectos de la IL-6. Entonces ahora vamos a indagar cuáles son los efectos de la IL-6, cuáles son los efectos de la IL-10 y cuáles son los efectos de la IL-11. Entonces, por un lado, los efectos de la IL-6. ¿Para qué servía IL-6? Esto lo vimos en el segundo corte. La IL-6 permitía la polarización de un linfocito T que se acaba de activar hacia un linfocito T TH17, ¿cierto? ¿Para qué servían los TH17? Para atacar bacterias y hongos extracelulares. Entonces, el daño en la señalización de IL-6 es como el más importante porque IL-6 me permitía la diferenciación hacia TH17. Bueno, los TH17 sirven para atacar hongos y bacterias extracelulares y van a secretar las citoquinas IL-17 e IL-22. Entonces, bueno, esta es una imagen que es muy bacana, que es, llega una bacteria y un hongo. Esa bacteria y el hongo son reconocidos por los PRRs de la célula dendrítica. La célula dendrítica, al igual que los macrófagos, porque los macrófagos también liberan IL-6, de célula dendrítica y macrófago liberan IL-6. IL-6 va a ser reconocida por el linfocito T. Miren que ese sería el linfocito T. El linfocito T reconoció IL-6 o IL-1 o IL-22. Y miren que aquí está importantísimo el STAT3. El STAT3 se une y lo que hace es inducir transcripción de genes y permite que el linfocito se diferencie a un TH17. Y el TH17 va a producir IL-17 e IL-11. Entonces, si el STAT3 está dañado, no, otro color. Si el STAT3 está dañado, no se da esta diferenciación, no tendríamos TH17 y por ende no se van a producir estas citoquinas. Entonces, tenemos que analizar, primero, ¿para qué servían estos TH17? Para lo que sea que servían, ya no se va a dar. O sea, ya no tenemos una buena protección contra bacterias y hongos extracelulares. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener infecciones recurrentes por hongos y bacterias extracelulares. Entonces, entre ellos tenemos lo que es infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, E. coli. Vamos a tener formación de abscesos, lesiones en piel, curación lenta de esas lesiones en la piel, dermatitis atópica que se caracteriza por eritema, edema, erupciones, costras, prurito. Entonces ahí sí pues ya pueden investigar sobre esas manifestaciones y conectarlos con lo que acabo de decir. Y pues hongos extracelulares como Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus, cándidas que va a generar vulvovaginitis, onicomicosis. Si no estoy mal, estas eran como manifestaciones mucocutáneas, creo. Y vamos a tener también una mayor probabilidad de tener neumonías, abscesos, quistes y súper importante que a ellos les salen muchos abscesos en pulmones, en los órganos y en los pulmones les salen neumatoceles, que es una imagen de las que teníamos en el video. Y pues sí, entonces eso en cuanto a los TH17. Y los TH17 también, ¿qué hacen? Pues que, bueno, ¿y por qué los TH17 sirven para combatir bacterias y hongos extracelulares? Porque ellos lo que hacen es secretar estas citoquinas, ¿cierto? Tras de la secreción de citoquinas, lo que van a hacer es que, por ejemplo, IL-17 va a promover
la inflamación neutrofílica, va a promover el reclutamiento y la activación de neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, ¿qué hacían? Los neutrófilos, acá tengo todas las funciones de los neutrófilos. Por un lado, los neutrófilos luchaban contra bacterias y hongos extracelulares, van a liberar moléculas de adhesión, integrinas y ligandoselectinas. Más que todo, miren, va a reconocer patógenos por los receptores, va a hacer fagocitosis de bacterias y hongos, para reconocer el patógeno, internalizarlo y destruirlo, va a hacer netosis en los tejidos para generar la muerte celular y todo eso. Si no tenemos los neutrófilos, no tenemos protección contra hongos y bacterias. ¿Y quién me generaba o quién me inducía la proliferación o el reclutamiento de los neutrófilos? El TH17 a través de la liberación de citoquinas, específicamente la IL-17. Si no tenemos neutrófilos, no tenemos un buen ataque contra bacterias y hongos extracelulares y sucede todo lo que acabo de explicar. Entonces, la razón por la cual TH17 se ve implicado en la protección contra bacterias y hongos extracelulares es porque genera reclutamiento de neutrófilos y ellos son los que luchan contra todo esto que acabo de decir a través de la netosis, a través de la fagocitosis, la liberación, la degranulación en tejidos y entre otros. Por otro lado, la IL-17 y la IL-22 también me van a producir o me van a aumentar la producción de péptidos antimicrobianos. Sí, entonces los péptidos antimicrobianos, por acá los tengo. Acuérdense que la mayoría eran básicamente para producir poros en las bacterias, o si no estoy mal también en los hongos, generaban poros y lo que hacía era generar el poro y generar un choque osmótico en la célula, o sea la bacteria o sea el hongo. Entonces teníamos catelicidina, ¿cierto? Que se insertaba en la membrana, formaba poros toroidales. Entonces, bueno, genera también, o sea, como que generaban los poros y a través de los poros podía entrar también esta proteína y generar efectos intracelulares. Tenemos también lo que es la dercidina, que es producida por el epitelio de glándulas sudoríparas en la piel, actuaba también sobre bacterias y hongos, y también lo mismo, producir canales y así genera un choque osmótico. ¿Qué característica especial tenía este? Que formaba dedos de zinc. Entonces, que simplemente era un poro que parecía como un dedo o algo así, que estaba unido por zinc, no por enlaces a través del zinc. Y también generaba choque osmótico. La histatina, que es la que tenía como una super vía de señalización, que era que la histatina se hundía a este receptor de acá. Y pues generaba un poco de cosas, que era entre ellos aumentar la producción de ROS, que eran las especies reactivas de oxígeno. Generaba lo que era como un daño en la mitocondria y por ende, si no estoy mal, se salía el ATP. Y pues bueno, todo eso lleva a la muerte celular. También, si no estoy mal, bloqueaba los canales de potasio, haciendo que pues se quedara el potasio afuera, no pudiera entrar a la célula y pues genera también una desregulación de los iones. Y pues sí, miren que actúa sobre hongos como cándida. Entonces, si no tenemos una buena producción de estos péptidos antimicrobianos, pues vamos a tener mayores infecciones por cándidas, por ejemplo. Y ya, pues la última era las defensinas, que también servían para, bueno, como que si no estoy mal, eran producidos por neutrófilos, piel y la mucosa epitelial. Y también lo que hacía era depositarse en la membrana del microorganismo, generar cambios, específicamente los poros, lo mismo que ya hemos hablado, para generar efectos. Bueno, como que formaba los poros y luego él mismo se metía y generaba también efectos intracelulares, similar a lo que sucedía en la dercidina. Perdón, en la catelicidina. La catelicidina, que también como que generaba el poro y luego él mismo se metía. Acá sucede lo mismo. Y pues sí, tenemos unas que eran producidas por neutrófilos y otras producidas por las células epiteliales. Ahora tenemos lo que es la IL-11. La IL-11 junto a las metaloproteasas, que es lo que mencioné ahorita, se ven implicadas en la caída de los dientes, por así decirlo, de leche y la osificación de suturas del cráneo. Entonces, si no podemos con la señalización de IL-11,
pues acuérdense que la IL-11 era la que se unía al receptor y luego que el receptor entonces generaba la activación de STAT3 y todo eso. Entonces si STAT3 está malo, se daña la señalización de la IL-11 y por ende no se podría dar la caída de los dientes de leche y la osificación de suturas del cráneo. Miren que en el libro mencionan que la IL-11 se ve implicada en la producción también de plaquetas, pero pues no encontré más información sobre eso. Y bueno, entonces acá lo que sucedería es que los dientes se van a retardar en caer y habrá más susceptibilidad a fracturas y a aneurismas. No me queda claro por qué específicamente aneurismas, pero bueno, supongo que tendrá que ver con esta producción de plaquetas, que se ve como que no hay buena producción de plaquetas y algo tendrá que ver eso con un aneurisma, ni idea, pero bueno. Esta imagen también la sacamos, es básicamente mostrando que miren que ellos tienen todavía los dientes de leche. Por acá se le ve que acá tiene un diente, otro diente que le están saliendo. Acá se ve que tienen como que los dientes, supongo que esos son los de leche. Y acá están los nuevos, pero no se les ha caído porque no producen buena, bueno, no se genera, por así decirlo. No hay buena señalización de IL-11 y por ende se dificulta la caída de los dientes de leche y tales, y pues sí pueden más susceptibilidad a fracturas. Acá para tener en cuenta que hay como rasgos, ¿cierto? En la cara de las personas que tienen STAT3, daños en STAT3, o sea, síndrome de Hope. Esto está en un artículo y también lo mencionamos en el video, entonces como que para que revisen eso, lo tengan en cuenta. Y por último, llegamos a lo que es la IL-10, que es liberada o secretada por los linfocitos T reguladores, ¿cierto? Acuérdense que los linfocitos T se originaban frente a autoantígenos, entonces como que cuando reconocen autoantígenos, pues podían tener como que respondían frente a antígenos propios, podían tener dos cosas, una era apoptosis y otra era convertirse en linfocitos T reguladores, y esos linfocitos T reguladores se diferencian gracias a la IL-2 y la TGF-beta, que la TGF-beta, como podemos ver acá, también creo que está implicada. Bueno, sí, o sea, como que era inducida por la STAT3, como que para tenerse en cuenta. Igualmente pues no hay mucha información sobre eso, pero pues sí que lo tengan en cuenta. Entonces claramente pues van a haber problemas en general los linfocitos T reguladores, y también los linfocitos reguladores liberan IL-10 y TGF-beta. La TGF-beta y la IL-10, bueno, específicamente IL-10, sirve más que todo para modular la respuesta inmune. Entonces, si prime la respuesta inmune, previene activación y acción efectora de las células y tienen funciones supresoras, hacen parte del grupo de células que generan contracción y homeostasis. O sea, esa liberación de estas citoquinas permiten la homeostasis, permiten la control de la respuesta inmune, implicadas en evitar la activación de linfocitos autorreactivos y previenen autoinmunidad. Y además evitan la producción de IL-6, IL-1 y TNF-alfa y IL-12, perdón. Entonces, miren que por ejemplo, habíamos dicho que STAT3 lo que hacía era aumentar la producción de IL-6, pero si está dañado pues no se produciría IL-6. Sin embargo, como esta vía de señalización de IL-10 está bloqueada, no se podría regular la liberación de IL-6, específicamente en quiénes. Pues más que todo, por ejemplo, sería en macrófagos, en células dendríticas, que eran lo que lo producían, pues no se da esa regulación y miren que se aumentaría. Por eso es que en muchos casos se ve un aumento de la IL-6. Y pues sí, eso sobre eso. Y luego por último, los TH2. Los TH2 se van a aumentar como una compensación frente a una disminución de los TH17. Y acuérdense que pues si aumentan los TH2, pues se generaba el cambio de isotipo de IgM a IgG en los linfocitos B. Entonces, miren que dentro de las citoquinas liberadas por los TH2, pues miren que ninguno de estos está implicado, o sea, ninguno de estos se veía afectado
en las citoquinas que son señalizadas por STAT3 teníamos lo que era IL-10, IL-6, IL-6, IL-10, IL-11, IL-5, IL-21. Y pues bueno, acá solamente estaría implicado IL-5, pero, perdón, aquí IL-5, pero pues es más que todo el IL-4, entonces no se vería muy impactado o muy afectado por un daño en el STAT3. Entonces sí se podría dar en parte la liberación de estas citoquinas y por ende miren que las citoquinas, la IL-4 específicamente, que no tiene nada que ver con STAT3, pues está en la cooperación con linfocitos B para estimular un cambio de ese tipo de IgM a IgE. Y es por eso que tenemos aumento de IgE, porque tenemos muchos TH2, ¿cierto? Ahorita les habíamos comentado que teníamos mucho TH2. Y teníamos mucho TH2, pues iba a generar mucho IL-4. Y si se genera mucho IL-4, se va a cambiar mucho el isotipo de IgM a IgE. Y por eso es que tenemos hiper-IgE en sangre. Y además, IgE estimula degranulación de eosinófilos mediante sensibilización. Y por eso es que también teníamos muchos eosinófilos. Teníamos eosinofilia, de hecho. Y importante tener en cuenta que miren que... Ay, ¿esto qué le pasó? Bueno. Miren que ese aumento del IgE puede también darse representado en alergias. O sea, está como que relacionado también con alergias. Y si no estoy mal... Bueno, no está aquí, pero yo en alguna parte leí que también podían tener como hipersensibilidad. Pero bueno, si no está ahí. Y sí, ya, la verdad, eso es como lo más importante. Igualmente investiguen. Pero eso fue lo que yo entendí, lo que más claro me quedó. Y pues sí, chao.